Hola, hoy vamos a desarmar una de las reacciones en cadena más importantes de la psicología social. Una que, queramos o no, moldea nuestro mundo de formas que a veces ni siquiera notamos. Vamos a ver cómo pensamos sobre los demás, qué sentimos a raíz de esos pensamientos y, lo más importante, cómo actuamos en consecuencia. Este va a ser nuestro recorrido. Primero, la base de todo: pensar, sentir y actuar. Después, nos metemos de lleno en cada eslabón: los estereotipos, que son como nuestros mapas mentales; el prejuicio, que es la carga emocional; y la discriminación, que ya es la acción. Y para cerrar, vamos a ver cómo todo esto se conecta con la interseccionalidad, para tener la foto completa. Muy bien, vamos al lío. Lo primerísimo que hay que entender es que estos tres conceptos no van por libre, para nada. Son en realidad tres caras de la misma moneda, las tres dimensiones de una misma actitud social. Piensa en ello como una secuencia, un dominó donde una pieza empuja a la siguiente. Y aquí lo tienes, el ADN de todo el proceso. Es súper sencillo si lo vemos así. Todo arranca con un pensamiento, el componente cognitivo. Eso es el estereotipo. Este pensamiento, a su vez, genera un sentimiento, el componente afectivo, que es el prejuicio. Y finalmente, ese sentimiento nos puede llevar a una acción, el componente conductual, que es la discriminación. Pensamiento, sentimiento, acción. ¿Ves la cadena? Pues vamos a analizar cada eslabón. Perfecto. Empecemos por el principio de todo, el componente cognitivo. Los estereotipos. Sé que la palabra suena mal, pero vamos a ver su origen. En el fondo, no son más que atajos mentales. Son como los mapas que nuestro cerebro dibuja para no perderse en un mundo social que es, increíblemente complejo. La definición formal es esa: un conjunto de creencias sobre un grupo. Por ejemplo, si te digo que pienses en japoneses, casi seguro que te viene una imagen a la cabeza, una idea, aunque nunca hayas estado en Japón. Eso es un estereotipo en acción. Es un esquema mental que nos da información rápida. Y ojo, a diferencia del prejuicio, un estereotipo puede ser positivo, negativo o incluso neutro. Pero a ver, ¿para qué sirven? Pues tienen una doble función. A nivel individual, nos ayudan a ahorrar energía mental. Es mucho más fácil pensar en un grupo que en 1000 personas diferentes. Y también nos reafirman, nos hacen sentir que nuestros valores son los correctos. Pero a nivel social son todavía más potentes. Definen quiénes somos al contrastarnos con los que no son como nosotros. Pueden servir para justificar un trato desigual y además nos ayudan a explicar de forma rápida cosas que pasan en la sociedad. Y claro, la pregunta del millón es: ¿por qué son tan difíciles de cambiar? Porque nuestro cerebro es un experto en protegerlos. Primero, si vemos algo que no encaja con nuestro estereotipo, tendemos a ignorarlo. Si no podemos ignorarlo, lo reinterpretamos para que sí encaje. Y si de verdad hay una excepción que no se puede negar, pues creamos una subcategoría. Bueno, sí, pero él es distinto, no es como los demás. Y lo más fuerte de todo es que a menudo se activan solos, sin que ni siquiera nos demos cuenta. Venga, pasamos al segundo eslabón de la cadena. Si el estereotipo era el mapa mental, el prejuicio es lo que pasa cuando ese mapa se llena de emociones, y casi siempre de emociones negativas. Aquí es donde pasamos del pensar al sentir. La definición es súper clara. Un prejuicio es una actitud negativa. Aquí ya no hay neutralidad posible. Es el componente afectivo puro y duro. Esa reacción emocional de rechazo, de miedo, de asco o de desprecio hacia todo un grupo de personas. De hecho, la propia palabra lo dice. Viene del latín praejudicium, un juicio previo. ¿Y de dónde sale este sentimiento? Pues una de las explicaciones más potentes nos la da la teoría de la identidad social. Básicamente, todos necesitamos sentirnos bien con los grupos a los que pertenecemos, nuestro equipo. Y una forma muy fácil de lograrlo es pensar que nuestro grupo es mejor que los demás. Y claro, esa comparación puede generar sentimientos negativos hacia el exogrupo, el equipo contrario. Esto es alucinante y demuestra lo profundo que es este mecanismo. En unos experimentos súper famosos, los investigadores crearon grupos totalmente al azar, basados en algo tan tonto como si a la gente le gustaban más los cuadros de Klee o los de Kandinsky. Pues ¿sabes qué pasó? Inmediatamente, sin conocer a nadie, la gente empezó a favorecer y a dar más recompensas a las de su propio grupo. ¡Increíble! El simple hecho de decir «somos un nosotros» ya genera un favoritismo que es la semilla del prejuicio. Y así, llegamos al último y definitivo eslabón. Aquí es donde el pensamiento y el sentimiento se convierten en algo real, en algo que se puede tocar y ver en el mundo. La discriminación es el resultado final de esta reacción en cadena. Es el salto del sentir al actuar. Entonces, que quede claro, la discriminación es comportamiento. Es la acción de tratar a alguien diferente, peor, no por ser quien es, sino simplemente por el grupo al que pertenece. Es negarle oportunidades, respeto o derechos, todo ello basado en un estereotipo y alimentado por un prejuicio. Claro, a medida que la sociedad avanza, el prejuicio abierto, el de antes, está cada vez peor visto. Pero eso no significa que la discriminación desaparezca, para nada. Lo que hace es evolucionar.
Se vuelve más sutil, se camufla. A veces es tan ambigua que cuesta señalarla, pero sus efectos siguen siendo igual de dañinos. Un ejemplo perfecto de esta sutileza es lo que se conoce como sexismo ambivalente. Por un lado está el sexismo hostil, que es el rechazo directo a las mujeres que se salen del rol tradicional. Pero por otro, y aquí está la trampa, tenemos el sexismo benevolente. Este se disfraza de cumplido o de protección. A las mujeres hay que cuidarlas, son más sensibles. Suena bien, ¿verdad? Pues en el fondo lo que hace es reforzar la idea de que son más débiles y consolida la desigualdad. Y con el racismo pasa algo muy parecido. El prejuicio manifiesto, el rechazo de toda la vida, ya no es tan común. En su lugar, aparece el prejuicio sutil. Este no te va a decir no me gustan, no. Lo que hace es disfrazarse de defensa de los valores tradicionales o de una exageración de las diferencias culturales. El argumento es que ellos no se integran porque no respetan nuestros valores. El resultado es el mismo, pero la justificación suena mucho más aceptable socialmente. Hasta ahora hemos hablado de estas cadenas de discriminación como si cada una fuera por su lado, pero la vida real, como bien sabes, es mucho más complicada. Y para entender esa complejidad necesitamos un último concepto que es absolutamente clave: la interseccionalidad. Este término lo acuñó Kimberlé Crenshaw, y es básicamente una herramienta para ver cómo las diferentes formas de opresión no van por separado, sino que se cruzan, chocan y se refuerzan entre ellas. No es lo mismo ser mujer que ser una persona de una minoría étnica. La cuestión es entender que la experiencia de ser una mujer y de una minoría étnica es algo completamente único y diferente a la suma de las partes. La experiencia de una persona no se define por una sola de estas etiquetas, sino por el punto exacto donde se cruzan varias de ellas. Por ejemplo, la discriminación que sufre una mujer inmigrante de clase trabajadora no es solo sexismo más xenofobia más clasismo. No, es una barrera nueva, única, que se forma justo en el cruce de todas esas identidades. Es como estar en una intersección de calles. El peligro te puede venir de varias direcciones a la vez. Y con esto cerramos el círculo. Ya hemos visto la reacción en cadena completa, cómo un simple pensamiento, un estereotipo, puede llevar a un sentimiento, el prejuicio, y cómo ese sentimiento puede terminar en una acción, la discriminación. Pero lo más importante de entender este mecanismo es que, precisamente por entenderlo, tenemos la clave para poder romperlo. Así que te dejo con esta pregunta para que le des una vuelta. Ahora que conoces el mecanismo, que sabes cómo se construye esta reacción en cadena, ¿dónde puedes intervenir tú? ¿Cómo puedes cuestionar tus propios mapas mentales, ser consciente de los sentimientos que te generan, para así poder romper la cadena antes de que llegue la acción? Porque ser consciente de ello es siempre el primer paso para cambiarlo.